Hebreos 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Cuando ya lo tenga me dice amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Esta tarde yo quiero hablar bajo el tema el camino al lugar santísimo. Yo sé de que muchos conocemos y hemos leído y hemos escuchado bastante acerca del lugar santísimo, de el lugar en el cual la gloria y la presencia de Dios descendía. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios desea y anhela que su pueblo entre en relación con Él, en comunión con Él. Y para esto yo quiero, ¿verdad?, poder trasladarme un poquito a lo que el Antiguo Testamento habla y relata acerca de lo que era el tabernáculo. La Biblia nos dice de que Dios habló a Moisés y le dio ordenanzas para que construyera el tabernáculo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios le dio los planos, Dios le dijo cómo debía de hacerlo, cómo debía de realizarlo. Y según nosotros hemos leído y según el plano que Moisés recibió, la Biblia también nos dice que el plano del tabernáculo era como quien dice una casa, semejante a la casa de Dios. Y esta casa consistía en tres partes. Estaba la parte del atrio y la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Esta casa tenía habitaciones y cada una de estas habitaciones contenía utensilios, y cada una de esas habitaciones que contenía utensilios eran utilizados cada uno de ellos de acuerdo al lugar en donde estaban depositados. Cada uno tenía diferentes funciones. Pero vemos que el lugar santísimo, cuando la Biblia nos habla acerca de él y de las funciones que había, vemos que el lugar santísimo era un lugar exclusivo en el cual solamente se podía llegar a él
una vez al año. Pero también la Biblia relata y dice que no era todo el pueblo, que no eran todos los sacerdotes que podían acercarse al lugar santísimo, sino que dice la Biblia que solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Una vez al año podía llegar y podía entrar y presentarse delante de la presencia de Dios. Esta fue la casa o el tipo de casa que el Señor le mostró a Moisés y fue llamado tabernáculo o tienda de reunión, pero también se le llamó el lugar de los encuentros. Así se le dio el nombre a lo que era el tabernáculo, tienda de reunión o lugar de los encuentros. Ese lugar, el que Dios había preparado para que pudiese el pueblo a través del sumo sacerdote tener un encuentro, era como si Dios mismo estaba, hermanos, enviando una invitación a todo su pueblo para que se acercara a Él, para que estuviese cerca de Él, para que viniese a su casa. Es como cuando una persona recibe una invitación de alguien muy amado, muy querido, que le invita a que pase a su casa. Y esa invitación que Dios hacía debía de tomarse como una invitación de muy alto honor, pero también al ser invitados, al poder acercarse a la presencia de Dios o donde Dios habitaba, entendemos, hermanos, según la palabra, que todo requería un protocolo para poder el sumo sacerdote llegar a lo que era el lugar santísimo. Había un protocolo que cumplir. ¿Por qué había un protocolo que cumplir? Porque la Biblia nos dice que Dios es santo, ¿verdad? Entonces, allí habitaba la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios demandaba respeto de parte de su pueblo hacia Él. El tabernáculo para el pueblo de Israel llegó a ser el punto de comunión con Dios. Este fue el momento en el cual ellos tuvieron esa posibilidad de volver como pueblo con Dios a entrar en comunión, en restauración, la forma de poder entrar en una relación con Dios. ¿Por qué se volvió el tabernáculo un punto de encuentro? Porque si usted se va un poquito más atrás en Génesis, la Biblia nos enseña que Dios, cuando creó a Adán y a Eva en el Edén, allí había una bonita relación entre el hombre y Dios. Había una relación de amistad, de comunión, y en ese lugar, en el Edén, el hombre podía escuchar la voz de Dios, podía oír la voz de Dios, podía platicar con Dios, pero podía también entender las palabras de Dios hacia él. Entonces, en el Edén había una relación muy bonita, una relación muy estrecha del hombre con Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que cuando Dios crea al hombre, también sopla sobre él y sopla su espíritu. Y cuando Dios sopla su espíritu dentro del hombre, estableció dentro de él la naturaleza, una naturaleza espiritual y una naturaleza moral. Y esa naturaleza espiritual que Dios sopló sobre él y puso en la vida de este hombre, era para que pudiese tener esa amistad con él, esa relación de cerca con Dios. Pero también la Biblia nos dice que un elemento ajeno o un personaje llamado Satanás en forma de serpiente entró y rompió aquella relación tan bonita que había entre Dios y el hombre. Y cuando esto sucede, lo que hizo Satanás fue seducir a la mujer, al hombre, y sacarlos del propósito de Dios, del plan de Dios. Los alejó, y vemos de acuerdo a la palabra que los desvió a tal punto que ellos desobedecieron a la orden de Dios, y
ellos dejaron de ver lo celestial y empezaron a ver lo terrenal. Su mirada, ¿verdad?, hacia lo eterno, su mirada hacia lo celestial se apartó y ellos comenzaron a ver lo terrenal. Y la voz de Dios que se escuchaba en el Edén, en el jardín, que se escuchaba en sus corazones, que sus corazones ardían cuando Dios les hablaba, esa voz se apagó dentro de ellos. Eso es lo que la Biblia nos relata en Génesis. Entonces vemos que la relación fue dañada, la relación fue cortada. Y cuando esto sucede, vemos, hermanos, que la naturaleza espiritual que Dios había implantado en la vida del hombre, que Dios había puesto en la vida del hombre, ahora se corrompía. ¿Por qué? Porque con su desobediencia ahora ellos estaban lejos de Dios, su relación había sido cortada y vemos que su vida espiritual se apagó. Ahora en sus venas corría la muerte, porque había una palabra que se había dado. Ahora ellos estaban bajo una condenación porque habían desobedecido la voz de Dios. Y allí, hermanos, vemos que la vida del Espíritu dejó de morar dentro del hombre, dentro de ellos, y su comunión fue rota. Esa relación fue rota. Y pareciera, hermanos, que cuando nosotros leemos lo que sucedió o lo que aconteció en el Edén, pareciera que eso fuera una historia y no le ponemos ni le damos el valor que se merece. Pero fíjese que allí mismo, donde la relación entre el hombre con Dios fue rota, allí mismo Dios mismo no cambió sus planes, porque cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Él lo creó con un propósito, con un destino. Y Dios, a pesar de la desobediencia de Adán, a pesar de que ellos quitaron su mirada de Él, Dios no cambió los planes que tenía, sino que Dios, al contrario, intervino para poder restaurar la relación entre ellos. Quiero decirle, hermanos, en esta tarde que Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo mantenga una relación cercana con Él. Dios tomó la iniciativa. De hecho, vemos, ¿verdad?, que cuando el hombre falla, el hombre desobedece, estaba la voz de Dios en el Edén y le preguntaba: Adán, ¿dónde estás? Y Adán se había escondido. Adán no se daba a conocer, Adán no contestaba a aquella voz. ¿Por qué? Porque vemos, ¿verdad?, de que el hombre, a causa de su pecado, tenía temor, tenía miedo, y él sabía lo que había hecho. Entonces vemos a Dios tomando la iniciativa para poder restaurar y reanudar aquella relación que había sido cortada, y vemos que a partir de allí el Señor comienza un proceso de cercanía con el hombre. Y en Génesis, el capítulo 3, verso 21, dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, cuando Dios busca al hombre, el Señor le dice a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Y Adán se esconde, pero antes de esto dice la Biblia que Adán había tomado hojas de higo y se habían tapado porque él sabía que estaban desnudos. Y en este pasaje, en el verso 21 que hemos leído, dice que Dios hizo para ellos túnicas de pieles de animales y los vistió. Lo que hizo Dios en este momento es que cubrió la desnudez que había en ellos, cubrió su desnudez. Y fíjese que esta palabra vestir, donde dice que el Señor los vistió, esta palabra es lavesh en el original, y esta palabra quiere decir envolver. Eso es lo que quiere decir envolver. Lo que hizo Dios fue cubrirlos
cubrirlos a ellos, taparlos, los envolvió con túnicas de animales. Entonces aquí vemos el primer sacrificio de un animalito que tuvo que morir para poder ser sus pieles utilizadas para poder cubrir la condición en la que se encontraba el hombre. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos un acto profético de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios quería concluir en la vida del hombre. Dios mismo en este pasaje nos está dejando ver acerca de lo que es la historia de la salvación. Esto nos marca el patrón de la salvación, y el patrón de la salvación está señalando y apuntando a un solo personaje. ¿Y usted sabe a quién apunta? ¿A quién es? ¿No sabe? ¿A quién es? A Jesucristo. A Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Dios establece a partir de esto un principio eterno, un principio por lo cual el hombre sería rescatado de su condición, en la cual Dios estaba interviniendo porque lo amaba, porque Dios quería que su atención se volviese nuevamente a Él. Y en Génesis 4, el versículo 4, volvemos a ver acerca de otro sacrificio, acerca de un altar que se hace para Dios. Aquí lo vemos que Abel, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, dice, Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta ofrenda que Abel trajo también, hermanos, se estaba anticipando a la venida del Cordero de Dios. Era también un acto profético que estaba anunciando acerca de la redención que había de darse en la vida nuestra a través del Cordero, que es Jesucristo. Y el tema del Cordero, a partir de aquí, nosotros lo encontramos en la Biblia hasta el final de Apocalipsis. Nosotros vemos cómo ese hilo carmesí, que es el color de la sangre del Cordero, lo vemos a través de todos los pasajes de la Biblia. Y el primer punto que yo quiero tocar después de esta introducción es que el deseo de Dios que Él tiene con el hombre, acerca del deseo de Dios. Muchas veces, hermanos, estamos pensando en poder cumplir deseos nuestros, deseos propios, pero Dios tiene un deseo para con la humanidad. Dios tiene un fin y un propósito para con el hombre, y nosotros vamos a verlo a través de Éxodo, el capítulo 25. Vamos a encontrar en este pasaje acerca de cuál es el deseo de Dios, cuál ha sido siempre el deseo de Dios. Éxodo 25, el verso 8 y 9. Cuando Dios da las instrucciones acerca del tabernáculo, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los harás. Mire que el versículo 8, en ese diseño que Dios da, el versículo 8 dice claramente qué es lo que Dios quiere hacer y cuál es su propósito, cuál es su objetivo, qué es lo que Él quiere. Y dice el verso 8 que lo que Él quiere es que se haga un tabernáculo y se coloque en medio de las tiendas del pueblo, porque lo que Dios quiere es habitar en medio de su pueblo. Vemos aquí en Éxodo que Dios, a través del tabernáculo que representa su morada, que representa el lugar de su residencia, vemos, ¿verdad?, que allí Dios quiere
que se haga, pero Él dice que quiere estar en medio del campamento. Y esto, hermano, lo que quiere decir es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere estar siempre con su pueblo. Dios quiere que su pueblo se dé cuenta de que Él está allí, y si Él está allí, entonces debemos de vivir una vida que a Él le agrade. Y Dios dice: haz el tabernáculo y colócalo en tal parte, porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere habitar en su vida. Dios quiere habitar en su casa. Pero muchas veces nosotros no recibimos a Dios en nuestra vida, ni lo atesoramos en nuestra casa, en nuestra familia. Al contrario, muchas veces lo sacamos. Pero Dios aquí en Éxodo dice: lo que yo quiero, mi deseo es habitar en medio de ellos. Y luego vemos el verso 25. Y dice: le harás también una moldura alrededor de un plano menor de anchura, y harás, dice, y harás a la moldura una cornisa de oro. Bueno, no sé si es el versículo, pero el versículo que vamos a ver habla de que cuando Él habite en medio del tabernáculo, cuando Él esté en medio del pueblo, dice que Él dejaría descender su gloria, que su gloria descendería, porque Dios no solamente quiere estar allí, sino que también Él quiere que su gloria descienda en medio de su pueblo. Y eso es lo que dice la palabra. El versículo que yo quería colocar aquí es uno donde dice, ¿verdad? Y está ahí en el mismo capítulo, que dice que Él, cuando el pueblo se acercara y cuando se hiciera todo lo que es el protocolo que se requería, dice que iba a haber un momento en que su gloria iba a descender y todo el pueblo iba a poder ver su gloria, y todo el pueblo iba a poder experimentar y ver lo que Él iba a hacer. Entonces quiero decirle, hermanos, que Dios en medio nuestro lo que quiere es hacer, no solamente quiere habitar, sino que Él quiere que su gloria descienda a nuestras vidas, que su gloria descienda a nuestras familias, a nuestra casa. Y el tabernáculo, quiero decirle también que se convirtió en una habitación temporal de conveniencia, en el que Dios, dice, se reunía con su pueblo escogido. Y dice que fue destinado el tabernáculo también para la peregrinación en el desierto. Cuando el pueblo de Israel le tocó salir de la esclavitud, dice la Biblia que Dios también iba con ellos, porque llevaban con ellos el tabernáculo, y en el tabernáculo iba lo que es el arca del pacto. Su presencia iba con ellos. Vea qué importante y qué bonito, hermanos, porque Dios no solamente, ¿verdad?, habla de que yo quiero estar en medio de ellos, sino que Él va a andar con ellos. Y Dios también fue un peregrino juntamente con su pueblo, porque caminó a la par de ellos, anduvo con ellos. Y esto, hermanos, lo que cuando hablamos del tabernáculo, también es una representación acerca de Jesucristo. En Juan capítulo 1, el verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Mire, cuando el tabernáculo estaba en medio de la tienda, el pueblo podía ver la gloria de Dios que descendía. Y aquí Juan está hablando acerca de Jesucristo. El tabernáculo también representa a Jesucristo, porque dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí está hablando de Jesús, cuando Jesús vino a esta tierra y habitó
en medio de su pueblo. Jesús estuvo en medio de su pueblo, caminó con su pueblo, anduvo con ellos, vio sus necesidades, sabía cómo era su condición, cómo estaban. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús mismo también es una representación de aquel tabernáculo que vino, que descendió, porque dice, y aquel verbo, aquella palabra que era Jesús mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Este tabernáculo del cual está hablando, que es Jesús mismo que habita en medio de su pueblo, está hablando, hermanos, que fue la gracia dada del Padre para que el pecador pudiese acercarse a Él. El propósito del tabernáculo era que el pueblo tuviese una forma de salir, que el pueblo pudiese salir de su condición de pecado y no se quedase en esa condición. Por eso Dios hace un tabernáculo y da una salida a su pueblo. Y lo mismo lo vemos en este versículo, que vemos que Jesús mismo se convierte en ese tabernáculo dado por la gracia del Padre para aquel que es pecador. Yo no sé cuántos ya hemos sido lavados, limpiados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos ya han sido lavados? Y mire, ese acto de Jesús, de bajar, de venir a esta tierra para traer a nuestra vida una salida, una vía de escape para nuestra salvación, nosotros debemos de atesorarla. Y vemos entonces que aquí ya no es, hermanos, un tabernáculo del cual estábamos hablando anteriormente. Ahora estamos hablando del personaje mismo del Hijo de Dios. Ahora estamos hablando de Jesucristo mismo, que ha descendido para poder convertirse en ese punto de encuentro del hombre con el Padre. Amén. Porque dice la Escritura que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Solamente a través de Jesucristo. Y Jesucristo aquí se convierte en ese punto de encuentro, en ese punto en el cual Él es el intermedio para que el hombre pueda acercarse a Dios Padre. ¿De qué forma? Reconociendo su pecado, reconociendo su condición. Vamos a leer Juan 14:6. Mire qué dijo Jesús aquí. Jesús les dijo: yo soy el camino. Yo soy, dice, la verdad y la vida. Y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. Yo me detengo en la primera parte donde dice, Jesús dijo: yo soy el camino. Esa palabra camino en el original es derek. Y derek quiere decir dirección. Derek le está indicando una forma o una vía de salida o una vía de escape. Esa es la única forma como se puede llegar al Padre. Y Jesús dice: yo soy derek. Yo soy el camino, yo soy la única forma para que el pueblo se pueda acercar a Dios. Yo soy el único medio para que el hombre pueda tener una cercanía con Dios. Amados hermanos, ¿por qué tuvo que acontecer todo esto? ¿Por qué tuvo que bajar el Hijo de Dios a esta tierra, dejar su trono de gloria y habitar en medio de nosotros? ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra, es santo. Y como Él es santo, nadie podía acercarse a Él, nadie podía entrar a Él, y debía de haber alguien con esa misma santidad que pudiese ponerse como un intermedio entre el hombre y Él. Y eso solamente lo podía hacer Jesucristo, solamente Él, porque Él fue santo, por siempre Él fue santo, y Él es el único que pudo darnos ese camino para el cual nosotros poder acercarnos a Dios. Mire, cuando vemos acerca de la santidad de Dios, a veces nosotros, hermanos, hablamos de la santidad de Dios, pero no le tenemos ese
respeto a la santidad de Dios. Y aún la misma Biblia dice que los querubines, cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo, dice la Biblia que los querubines se tapaban la cara, porque el que estaba enfrente era el santo, santo, santo. Amén. Y santo significa apartado. Y santo, apartado, y 3 veces santo. Imagínese usted. En realidad, hermanos, nosotros no teníamos esperanza. Si Cristo no se apiada de nosotros, nosotros, hermanos, no tendríamos ninguna esperanza. Pero bendito el Cordero de Dios, que se dio a favor nuestro, que nos miró, nos amó, y dice la palabra que llevó nuestra culpa para regalarnos vida eterna. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 3:18. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Mire qué lindo, porque este tabernáculo del cual hablamos, de Jesús mismo, dice que fue la forma que Dios dio para que el pecador pudiese acercarse a Dios. Dice que sin ello nosotros no tendríamos esperanza, porque dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué dice? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Y Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué lindo. El Padre en Génesis se provee de un cordero para poder cubrir la condición del hombre. Y aquí vemos que el Padre se provee también de un cordero para poder, hermanos, darnos el acceso o la entrada a su presencia, porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ¿cómo estábamos, hermanos? Lejos, pero muy lejos de su presencia. Y dice, habéis sido hechos cercanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La manera en la que Dios recuperó la amistad del hombre con Él fue a través de su Hijo. Tuvo que enviar a su Hijo, tuvo que dar a Jesús para poder restaurar una relación con el ser humano. Ese ha sido el deseo de Dios siempre, ese ha sido el anhelo de Dios siempre, el que aquel pueblo que ha estado lejos pueda acercarse por medio de la sangre de Cristo. Y Hebreos 8, del 1 al 2, vamos a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual dice se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mire qué importante es que nosotros podamos ver, hermanos, que así como Dios estableció un protocolo para
que el pueblo se pudiese acercar a Él, de la misma manera lo estableció en lo espiritual usando a su propio Hijo. Porque cuando el tabernáculo estaba en medio del pueblo, el pueblo no podía acercarse. Los sacerdotes podían ministrar en el lugar santo, pero en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Y esa vez que el sumo sacerdote entraba era para poder expiar su propio pecado y para poder expiar el pecado de todo el pueblo, para poder dejarlo libre. Y fíjese que algo que encontré cuando estaba estudiando es que dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, después del velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto vimos en el inicio que estaba, ¿verdad?, lo que es la vara que reverdeció el maná. Y vemos también, ¿verdad?, que al conocer los elementos que estaban dentro de lo que era el arca del pacto, dice que estaba el propiciatorio, y el propiciatorio era la tapa, y encima de la tapa habían dos querubines que se miraban uno a otro con sus alas extendidas, como protegiendo lo que estaba dentro. Y esto era un simbolismo de lo que era la santidad de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba, dice que daba 7 pasos cabales para enfrente. Eran 7 pasos. Y dice que del ángulo que fuera, eran 7 pasos, fuera del ángulo izquierdo, derecho, de la forma que él entrara, eran 7 pasos para que él pudiese llegar al arca y poder ofrecer el holocausto a Dios, poder ofrecer el sacrificio a Dios. Y cuando él terminaba de hacer lo que era la expiación, él salía de la misma forma, 7 pasos atrás. Él no podía darle la espalda a lo que era el arca del pacto, porque era la presencia misma de Dios que estaba ahí. Y escuchaba de un predicador que dice que en el momento que se realizaba la expiación y se rociaba la sangre sobre el propiciatorio, él cuenta y dice que esa información se la dio un rabino, que es un rabino, pero es convertido a Cristo. Y dice que según la historia que ellos tienen como pueblo judío, es que cómo ellos sabían que Dios había recibido aquella ofrenda que se le había dado. Dice que cuando el sacerdote salía, las cortinas se movían. Y era, dice, como un pulmón gigante que exhalaba e inhalaba, como cuando él suspiraba o olía la ofrenda que se le estaba dando. Entonces, lo que la Biblia, hermanos, nos está hablando acerca del holocausto, acerca de la ofrenda, acerca del sacrificio de Jesús, nos está llevando a que nosotros veamos, hermanos, que todo esto debía de cumplirse a cabalidad como Dios lo había establecido. Y si el sumo sacerdote, hermano, no se había santificado, solo entraba y quedaba cabal, se moría. Y como nadie lo podía entrar a sacarlo, ¿verdad? Entonces dice que le amarraban unas cuerdas. Entonces lo jalaban y ya venía cabal el muchacho. Hermanos, todo esto, ¿por qué pasaba? ¿Sabe por qué? Porque está hablando de la santidad de Dios. Y Dios demandaba de su pueblo que hubiese un tiempo de purificación. Y vamos a pasar a esa parte. Y quiero que leamos en Números, el capítulo 29. Números 29. Vamos a leer del verso 7. Dice: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación. Subráyelo. ¿Qué tendría? Santa convocación. ¿Y esa santa convocación para qué sería? Mire para qué. Primero dice: afligiréis
vuestras almas. Ninguna obra, dice, haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán, dice, sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos, dice, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. El versículo 27 de Levítico, pero vamos a leer el mismo versículo 29:1, vamos a retroceder, 29, el 29:7, perdón. Dice que se haría una santa convocatoria. Y esto está hablando de un tiempo en el cual el pueblo se apartaba en ayuno para buscar a Dios. Pero cuando dice, y afligiréis vuestras almas, esta palabra afligir es la palabra aná, que significa humillar, abatir, sufrir, doblegarse. Cuando se hacía esta actividad, que era una vez al año, a esta fiesta se le llamaba la fiesta de la expiación o el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur lo que significaba era que era el día del perdón. Y cuando habla acerca del sacrificio y de los animales que se ofrecerían, dice que tenía que ser un sacrificio perfecto y único. Que tenía que ser todo lo que se iba a dedicar para Dios, todo lo que se iba a ofrendar, tenía que ser de lo mejor. Tenía que ser lo mejor y tenía que estar sano todo lo que se le iba a ofrecer a Dios, pero también dice que esos animales debían de ser sin defecto, que esos animales de la ofrenda no tendrían que tener defecto porque ellos serían utilizados para quitar la culpa del pecado. Ahora, vea qué importante. Porque cuando dice aquí acerca de esta palabra, y afligiréis vuestras almas, que era en el día de Yom Kippur o el día del perdón, cuando se hacía la expiación. Entonces aquí, hermanos, está hablando de una aflicción, pero de humillación, de arrepentimiento, en donde el pueblo tenía, hermanos, que dolerse por el pecado, que el pueblo tenía que humillarse, tenía que venir a Dios con corazón quebrantado y pedir perdón a Dios, pedir el favor de Dios, el ver su condición de saber que no tenía esperanza, pero que una vez al año ellos podían liberarse, quitarse la culpa de sobre ellos y poder quedar nuevamente libres de su condición en la que se encontraban. Entonces vea usted que cuando Jesús está siendo ya preparado para poder ser llevado al Gólgota, dice la Biblia que el día en que él iba a ser tomado preso, él se apartó a orar. Amén. ¿Han leído ese pasaje? Vamos a leerlo en Mateo 26:38. Y mire, Jesús se apartó a orar. Y en ese momento, miren las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Hermanos, ahora aquí Jesús, después de ser ese tabernáculo de conexión para atraer al hombre, ahora se convierte en el Cordero. No solamente fue el tabernáculo que fue el que guió y acercó al pueblo, ahora se convierte él en el Cordero que va a ser llevado al matadero para ser expiado el pecado del hombre. Y dice Jesús en este momento: mi alma está muy afligida.
Mire qué importante, porque un día antes el pueblo tenía que apartarse, santificarse y afligirse, decía la palabra, por su pecado, afligir sus almas. Y en este pasaje Jesús, cumpliendo cabalmente lo que se hacía en el antiguo pacto, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, lo que Dios había demandado, Jesús aquí cumpliendo a cabalidad todo el protocolo que el Padre había demandado. Jesús entra en un proceso de oración, de conexión con el Padre, y en ese momento de conexión Jesús dice estas palabras: mi alma está afligida hasta la muerte. Amén. Mire, el pecado debe de causar aflicción en nuestra vida, porque si hay pecado, estamos lejos de Dios. Amén. Y yo no sé si a usted le gusta vivir lejos de Dios, hermano, pero realmente yo en lo personal no puedo vivir sin el Señor. Y cuando usted conoce a Dios, se da cuenta que continuamente necesita afligirse, venir, traer su corazón ante Dios y presentarlo, humillarse, reconocer que necesita continuamente ese favor de Dios para con usted. Y en esta tarde yo le quiero decir a los amigos: si tu condición es una condición de lejano con Dios, si tú estás muy lejos de Dios, y si tú has dicho: yo no tengo esperanza, yo he sido muy malo, yo he cometido muchos pecados, yo no tengo salida, quiero decirte que Jesucristo en este momento afligió su alma, porque lo que Él estaba haciendo era que estaba cumpliendo el protocolo del Padre, afligiéndose a sí mismo para poder traer perdón de pecado al ser humano. En Él hay perdón. Jesús dice: afligió su alma hasta el punto, ¿hasta qué punto, hermano? De la muerte. Hasta el punto de la muerte. Y aquí vemos que Él cumple a cabalidad el protocolo del día de Yom Kippur, que era el día del perdón. El día del perdón para el ser humano estaba a horas, porque terminó de orar y Él fue llevado ante el concilio y fue llevado para ser crucificado. Amados, esa palabra Kippur, que viene de la palabra kafar, en el hebreo 37:22, uno de sus significados de kafar o de Kippur es cubrir, apaciguar, reconciliar, pacificar y propicio, pero también significa anular. Y me encanta, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice en Colosenses que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Amén. Yo no sé cuántos se alegran porque Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Jesucristo cumplió a cabalidad todo lo que el Padre había establecido en el Antiguo Testamento. Y dice que Jesucristo anuló. Kafar significa cubrir. Su sangre nos cubrió, su sangre nos limpió. Y también quiere decir pacificar y también reconciliar. Lo que Jesucristo hizo fue reconciliar al hombre con Dios. Amén. Y aquí, hermanos, es donde nosotros necesitamos identificarnos con el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero, dice la Biblia, que fue una sola vez y para siempre. Y vamos a leer Hebreos, capítulo 9, verso 1 al 8.
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El primer pacto es de lo que hablábamos del tabernáculo que fue levantado por orden de Dios y se le estableció, se le delegó a Moisés que lo hiciera. El verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sobre el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahí estaba hablando de Jesús. Aún no se había manifestado el Hijo de Dios, pero ahora nosotros sabemos que el camino al lugar santísimo se llama Jesucristo. Amén. Y dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y el verso 14 y 15, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Mire qué hermoso, porque ahora dice que hay una forma de poder llegar al lugar santísimo, y la forma es Jesucristo, a través de la sangre que Él derramó. Y cuando vemos este punto acerca del derramamiento y del rociamiento de su sangre, que hablaba de un cordero en aquel momento, tenía que ser sin defecto, ahora está aquí hablando de un cordero sin mancha, pero dice que esa ofrenda también necesitaba ser quemada. Por eso cuando vimos la parte donde dice afligiréis vuestras almas, también estaba hablando de un punto donde se daba o se ofrecía una ofrenda encendida, y la ofrenda encendida era una ofrenda que era pasada por el altar y era quemada completamente. La sangre era rociada, pero el cuerpo del animal era puesto en el altar y se quemaba por completo. Entonces vemos que el tabernáculo en el Antiguo Testamento señala lo que nosotros hemos visto, que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora nosotros estamos viendo que la Biblia nos dice claramente que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ahora nos da una entrada a todo aquel que desea hacerlo. En Marcos capítulo 15, verso 37 al 38, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo
se rasgó en dos de arriba abajo. Quiero decirle que Jesús, para el cumplimiento del protocolo cabal, su muerte se da en el tiempo que era la fiesta del Yom Kippur o el Día del Perdón, o como le llamaban ellos, el día de reposo. Cuando está hablando de esto, entonces vemos, hermanos, de que Jesús, después de la oración, es llevado, sacado fuera de la ciudad, es crucificado en un lugar llamado la Calavera, el Gólgota, pero en ese lugar dice que cuando en el verso 37 él gritó, y en otros pasajes paralelos dice que el Señor exclamó: consumado es. Y precisamente cuando él declara esas palabras, cuando él expira, dice la Biblia que paralelamente el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Porque quiero decirle que en ese momento el pueblo o los sacerdotes se estaban preparando para poder ofrecer el simbolismo de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y se dice que en ese momento que Jesús muere, los corderos que iban a ser presentados su sangre en el lugar santísimo, en ese momento se les estaba dando muerte a los corderos. Y Jesucristo murió precisamente en ese mismo momento. Y cuando Él muere, dice que el velo se rasgó. Y quiero decirle que cuando la Biblia habla de que el velo se rasgó o se abrió, lo que quiere decir en la palabra original, en cainizo, quiere decir inaugurar. Lo que Jesús hizo fue que Él inauguró la entrada al camino, al lugar santísimo. Amén. Y ahora, todo aquel que reconoce su pecado, que ve su condición, tiene entrada al lugar santísimo. Hebreos 10, 19 al 22, y estoy finalizando, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de su carne, de su cuerpo. Y teniendo, dice, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ahora que conocemos cuál es la forma para poder llegar al lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Póngase de pie. ¿Sabe que la cruz fue el altar? La cruz romana fue el altar en la cual Jesucristo, como Cordero de Dios, es asesinado. Y su sangre preciosa, dice la palabra, fue derramada para perdón de pecados. Levante su mano. Levante su mano y adore al Señor en este momento.
Jesús es el punto de encuentro para con el Padre. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Jesús. Solo Jesús puede limpiar la maldad en la vida del hombre. Solo Jesús puede quitar la mancha del pecado a través de su sangre derramada en la cruz. Una cruz romana sirvió de altar para que nuestro pecado fuese quitado y para que nuestra culpa fuese quitada. Una cruz romana fue el símbolo del arca del pacto, sobre el cual se derramó la sangre en el propiciatorio, y Dios recibió la ofrenda de su Hijo. Él recibió la ofrenda de aquel cordero. Ese cordero que fue inmolado por ti y por mí. Y ahora estamos frente a Él y podemos entrar con toda confianza al lugar santísimo, a la morada del Padre, al lugar de su habitación, en plena certidumbre de fe, con corazón limpio, purificados nuestros corazones. Esta es la noche para que tú puedas darte cuenta que su sacrificio, solo su sacrificio pudo cumplir la ordenanza del Padre. Acércate a la presencia de Dios en esta hora. Tú puedes acercarte. El deseo del Padre es restaurar esa comunión contigo, es restaurar esa relación contigo. Por eso su Hijo vino, porque cada uno de nosotros salimos del Padre y su deseo es que volvamos a Él, pero no había otra forma de volver a Él sino por el camino que Jesucristo señaló, siendo Él mismo el Cordero sacrificado. Adóralo, adóralo en esta tarde, pero adóralo con todo tu corazón, con toda tu fuerza.
Adoremos al Señor. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. 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 Yo quiero que la iglesia siga adorando al Señor. Adórale. Y mientras tú adoras al Señor, tú que conoces al Señor, adórale, adóralo. Su presencia está aquí. Su presencia es real en este lugar. Y mientras tú adoras al Señor, toda la iglesia adorando al Señor, toda la iglesia suplicando al Señor para que salve a aquellos que han llegado a este lugar pero que todavía no conocen a Jesús. Ora al Señor para que el Señor los salve. El Señor dijo: tendré misericordia del que yo tuviere misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Ora para que el Señor toque los corazones, para que esa palabra de Dios parta el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Ora, iglesia, por la conversión de las almas. Ora para que el Señor perdone los pecados de aquellos que no le conocen.
El camino quedó abierto. El camino quedó despejado por el sacrificio de Cristo. La cortina que impedía el acceso del lugar santo al lugar santísimo se rasgó, se abrió de arriba abajo, dice la Biblia, y el camino quedó abierto para ir al lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar a la presencia misma de Dios. Y podernos relacionar con Dios. Aquel pueblo que antes estaba lejos, hoy ha sido acercado. Hoy es un pueblo que está cerca de Dios. Si tú llegaste en una condición de pecado a este lugar, Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida, para que te acerques a Él. Y no importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan profundo hayas caído, si hoy reconoces tu condición, si hoy escuchas la voz de Dios y dices: yo soy un pecador, una pecadora, necesito el perdón de Dios. Dios extiende sus brazos. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Dios extiende su mano para salvarte. Si tú vienes a Él, si tú confiesas tus pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en este lugar. Su sangre todavía limpia, su sangre todavía purifica, su sangre todavía perdona pecados. Dios te bendiga. Hay alguien más que va a recibir a Jesús como su Salvador. Hay alguien más que se va a reconciliar con el Señor. Venga rápido. El Señor está con sus brazos abiertos, listo para perdonarte si tú vienes, listo para llevarte al Padre si tú vienes a Él. El camino que Él nos abrió es un camino hacia la libertad, hacia la santificación. Es un camino nuevo y vivo. Y el camino de muerte, el camino viejo, el antiguo pacto, el ministerio de muerte, el camino viejo quedó atrás. Ahora Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne, dice la Biblia, para traer libertad a los cautivos. Hay alguien más que dice: yo necesito a Jesús. Venga, apresúrese, dése prisa. Dios lo está llamando, Dios lo está buscando, así como buscó a Adán cuando pecó, cuando desobedeció. Dios alzó su voz y dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Dios te llama por su nombre y te dice: ¿dónde estás tú?
Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que se va a reconciliar con el Señor? Venga. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu tiempo. Ese es el día que Dios ha hecho para salvarte. Ese es el día de la misericordia de Dios. Hoy Dios ha preparado este día para llamarte a misericordia. Dios bendiga estas vidas. Ayúdenme con ellos. Alguien más que va a recibir a Jesús. Alguien más que se va a reconciliar con el Señor. La iglesia sigue orando. La iglesia sigue intercediendo en este momento. La iglesia sigue tocando el corazón de Dios. Dios te bendiga. Alguien más que viene por el perdón de sus pecados. Alguien más que necesita que la sangre del Cordero lo limpie. Venga, corra, venga rápidamente, salga de su asiento. Queremos ayudarte, queremos orar por ti. Necesitas a Jesús. Todos adorando. Oh, necesitas un encuentro con el Dios vivo. Necesitas un encuentro, no con la religión, es con el Dios vivo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que sí puede salvar. Necesitas un encuentro con ese Dios vivo. ¿Alguien más? ¿Será que hay alguien más? Una persona más que dice: yo necesito reconciliarme con el Señor. Yo necesito a Jesús. Venga, mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día que Dios ha hecho para salvarte. Hoy es tu oportunidad. No te rehúses al llamado de Dios. No te rehúses al llamado de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo sufrió el oprobio. Cristo sufrió hasta la muerte por salvarte a ti, por perdonar tus pecados. ¿Hay alguien más? Nada en este mundo te saciará como Dios lo hace. Tú necesitas encontrarte con el Dios vivo. Tú necesitas encontrarte con el Dios vivo. Voy a insistir por última vez. Pero yo sí creo que Dios tiene un plan para tu vida. Yo sí creo que si estás en una condición desastrosa, necesitas con urgencia salir de ahí donde estás, porque ese es un camino de muerte. Cristo te alumbra con su luz. Es Cristo alumbrando las tinieblas. Es Cristo llamándote. Es Cristo trayéndote. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Una persona más. Una vida más. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono.
sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo Señor, gracias por tu presencia en este lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan grande el amor de Dios que dio lo único que tenía, su Hijo unigénito, para que viniese a morir a la cruz, y de esa manera tú y yo tuviésemos esperanza. El gran amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo en una cruz, siendo crucificado. Oh, qué terrible sufrimiento. En ese momento estaba muriendo el justo por los injustos. El que no cometió pecado, Dios le hizo pecado. Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados. Era la única forma de rescatarnos, de liberarnos del pecado. Aquel que no conoció pecado estaba cargando con los pecados nuestros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por tu misericordia. Gracias. Te adoramos. Vamos a hacer una oración. Si Dios te llama en esta hora, es porque Dios te ama.
es porque el plan de redención de Dios es perfecto. Y en ese momento, lo que tú necesitas es un encuentro con el Dios vivo. Quiero decirte que nuestro Dios no está muerto, está vivo. Está vivo nuestro Dios. Y tú necesitas un encuentro con ese Dios vivo, no con la religión, sino con el Dios vivo. Repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, en este momento yo reconozco mis pecados. Reconozco mi condición pecaminosa. Te he fallado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero sé que si no me arrepiento, no tengo esperanza. Y es por ello que en esta tarde he escuchado tu voz. Y quiero ser obediente a tu voz. Tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Es tu sangre que me limpia de todo pecado. La sangre que tú derramaste en la cruz es la que me hace libre, me limpia de todo pecado. Recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por llamarme. Oh, gracias por levantarme. Señor, te pido que operes en ellos, en ellas, el milagro del nuevo nacimiento. Que se opere el milagro de la regeneración en ellos, en ellas. Y que sean de aquí en adelante nuevas criaturas, personas regeneradas, una nueva creación que tú estás levantando para que te adore. Señor, gracias. Séllalos con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de nuestra redención. Gracias. Oh, gracias. Bendícelos. Derrama tu presencia sobre ellos ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Pueden ayudarlos. Ayúdenlos